Buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Todavía les iba a decir que no ingresan sus compañeros, pero parece que es que yo no los estoy viendo. Ajá, no los estaba viendo. Igual esperemos un ratito más. Ya estaba viendo los deberes que ustedes tienen. Estaba revisando aquí la ley de comercio electrónico. Entonces, veo que sí, que algunos ya han enviado. Entonces, me imagino que más tardecito les comienzo a calificar. ¿Ya? También estaba viendo el tema de su participación en clase. Entonces, creo que la mayoría no ha participado. Entonces, los que le faltan participar para que participen, para que no se vayan a quedarse sus puntos, ¿no? No sé por qué acá me sale algo. Bueno, todavía estamos poquitos, ya son las 6:07 y apenas hay 4 de ustedes. Entonces estamos muy poquitos. Ya, según mi registro, nosotros estamos en la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y nos habíamos quedado en el artículo número 4. Entonces nos habíamos quedado en el artículo número 4. Entonces vamos a continuar desde aquí, ¿no? El artículo número 4 habla de los principios de aplicación de la ley y este artículo dice lo siguiente: en el desarrollo del derecho de acceso a la información pública se observarán los siguientes principios. Ya, el primero, la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. El Estado y las instituciones privadas depositarias de los archivos públicos son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a la información pública. Es decir, que las personas que tienen acceso a la información pública, ¿verdad? Estas personas deben de garantizar su acceso. O sea, no son dueños de la información, simplemente son custodios de la información. Bien, el literal B
dice el acceso a la información pública será por regla general gratuito, a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta ley. Es decir, que cuando ustedes soliciten un acceso a la información pública, esto de aquí no debería de generarles ningún costo, ¿verdad? Más allá de repente si ustedes de repente lo quieren impreso y lo tienen que gastar en papel o en copias, probablemente el material eso de allí sí se los cobra, ¿no? Y a veces aprovechan de ese requisito del medio para llevar la información para cobrarles un poquito más, pero por ley no deben de cobrar nada. Sí, el ejercicio de la función pública está sometido al principio de apertura y publicidad de sus actuaciones. En este principio se extiende a aquellas entidades de derecho privado que ejerzan la potestad estatal y manejen recursos públicos. Es decir, que la información no puede ser ocultada, ¿verdad? Y tampoco puede hacerse o manejarse información por debajo de la mesa, sino que esta información siempre tiene que estar a disposición de los ciudadanos. Y uno podría pensar que esto aquí solo aplica a las instituciones del Estado, pero si hay alguna institución o persona jurídica que está manejando información que tiene que ver con el Estado, entonces estas personas, ¿verdad? O estas instituciones privadas también tienen que aplicar, ¿verdad? Lo que se habla de la disponibilidad del acceso, ¿verdad? La transparencia de la información pública. Bien, el literal D dice, las autoridades y jueces competentes deberán aplicar las normas de esta ley orgánica de la manera que más favorezca al efecto del ejercicio de los derechos aquí garantizados. Es decir, que la ley va a tener que orientarse a que se cumpla el principio, ¿verdad?, de disponibilidad y transparencia de la información. Entonces, se va a inclinar hacia ese lado. No es que no va a tratar de favorecer a la gente del Estado, sino que va a tratar de favorecer al principio, ¿verdad?, de publicidad y de acceso a la información pública. Bien, garantiza el manejo transparente de la información de manera que se posibilite la participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y la rendición de cuentas de las diferentes autoridades que ejercen el poder público. Es decir, que la información tiene que estar transparente, ¿verdad? Tiene que estar en conocimiento de los ciudadanos para para que la ciudadanía pueda de alguna manera conocer y tomar criterios o decisiones con respecto a las actuaciones de las entidades públicas. Entonces, eso nos dice el artículo 4. El artículo 5 dice lo siguiente sobre la información pública. Se considera información pública todo documento en cualquier formato que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta ley. Contenidos creados u obtenidos por ellas que se encuentren bajo su responsabilidad o que se hayan producido con recursos del Estado. Entonces, todo documentación que se genere con el Estado o con recursos del Estado, ¿verdad? Se convierte en información pública. Artículo 6, información confidencial. Se considera información confidencial aquella información pública personal que no esté sujeta al principio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señalados en el artículo 23 y 24 de la Constitución de la República. El uso ilegal que se haga de la información personal o su divulgación dará lugar a acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes sobre violaciones a los derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política de la República, en las declaraciones, pactos, convenios, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Se exceptúa el procedimiento establecido en las indagaciones previas. Entonces, el artículo 6
¿verdad? Indica que la información es pública, pero hay información que tiene el carácter de privada, por ejemplo, sus datos personales, ¿verdad? O de repente sus cuentas bancarias, si es que las tuviesen. Entonces, ese tipo de información no se considera información pública y está protegida por las leyes de la República del Ecuador. Entonces, casi toda la información que se genera es pública, pero por ejemplo, la información que está en el registro civil no es pública porque ustedes no quisieran que alguien ande por allí con sus nombres completos, sus números de cédula, direcciones y teléfonos. Eso podría prestarse para realizar fraudes. Entonces, esa información está protegida. Bien, las personas que van ingresando, no se olviden de registrar su nombre en el chat para control de su de asistencia asincrónica. A ver, miren, aquí está Pablo Figueroa. Estoy revisando las actuaciones en clase ahorita y estoy viendo que Pablo Figueroa no tiene actuación en clase. Entonces, le doy la oportunidad que me ayude con el artículo 7, ¿verdad? Leyendo el artículo 7 para considerarlo como participación en clase. A ver, buenas tardes. Ayúdenos, Pablo. Artículo 7. Discusión de la información pública. Por la transparencia en la gestión administrativa que está obligada a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Pública de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley. Difundirá a través de un portal de información o página web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución. La siguiente información mínima actualizada que para efectos de la ley se la considera de naturaleza obligatoria. Entonces, mire, antes de que continúe Pablo, aquí nos dice el artículo 7 que la información pública tiene que ser puesta a conocimiento de la ciudadanía y qué mejor manera que hacerlo con las herramientas que tenemos hoy en día, que son las páginas web, ¿no? Entonces, la mayoría de las instituciones está en la obligación de presentar la información. Y lo que vamos a ver en estos momentos, ¿verdad? Que Pablo nos va a ayudar, es ver la información que las organizaciones y entidades públicas tienen la obligación de mostrar a la ciudadanía en sus portales electrónicos. Entonces, ahora sí, Pablo, ayúdenos con los literales. Sí, se le fue el audio. Literal A, estructura orgánica funcional, base legal que la rige, regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad, las metas y objetos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos. B, el directorio completo de la institución, así como su distribución de personal. C, la remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación según lo establecido en las disposiciones correspondientes. D, los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. Texto íntegro
de todos los contactos colectivos vigentes en la situación, así como sus anexos, institución, así como sus anexos pero, y su reforma. Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes a su campo de acción. Ya, hasta ahí nomás, Pablo, muchas gracias. Ya, entonces hemos leído los primeros literales del artículo número 7, ¿verdad? Entonces el primer artículo habla de la estructura orgánica. La estructura orgánica es un organigrama donde nos indican cuáles son los diferentes departamentos, ¿verdad? Cómo están agregados, por ejemplo, la dirección, la subdirección, la secretaría y los diferentes departamentos que dan servicio a los ciudadanos. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber de una institución pública, ¿verdad? Cómo está compuesta, cómo está organizada, cuáles son las entidades o las funciones que cumple esa organización con respecto a este literal, ¿no? Entonces ahí sabemos cómo nos pueden ayudar o de repente saber qué departamento o área funcional nos puede ayudar porque ya conocemos cuál es su organigrama funcional. El literal B nos indica cuál es el directorio completo de la institución. Entonces, de esa manera sabemos quién está al frente de qué área. Por ejemplo, si nosotros queremos ir, qué sé yo, a hablar con el director del registro civil, nosotros ya sabemos quién es el director del registro civil, porque en la página web está publicado cuáles son las personas y los cargos que ocupan. Entonces, sabemos a quién dirigirnos y sabemos lo que hacen. C, la remuneración mensual. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber cuánto ganan los funcionarios públicos y de alguna manera, pues, saber pues, que no están ahí de gratis y que no es que están haciéndonos un favor por estar ahí, ¿no? Entonces, sabemos cuánto cuesta tenerlos allí trabajando. D, los servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos, los horarios de atención y demás. Entonces, esto es muy importante para los ciudadanos porque, por ejemplo, si ustedes están requiriendo, digamos, sacar un certificado, ustedes pueden buscar en el portal y ver, ah, ya, esta institución saca los certificados. Y una vez que usted sabe que saca los certificados, le ponen allí cuál es el procedimiento. Ah, ya, el procedimiento es acercarse a la ventanilla de la parte de abajo y a la ventanilla, por ejemplo, 5, llevar copia de la cédula y certificado de votación y a llevar una solicitud del certificado. Entonces ustedes ya conocen el procedimiento y de esa manera ustedes pueden realizar su trámite y también les ponen ahí el horario, cosa que ustedes no es que van a ir a las 7 de la mañana y de repente ellos atienden a las 9. Entonces así se evitan todos esos problemas porque toda la información está debidamente publicada. El literal E indica el texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes de la institución, así como sus anexos y reformas. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber bajo qué modalidad están contratados los servidores públicos, ¿verdad? El F habla de los formularios y formatos de solicitudes. Entonces, si yo tengo que hacer un formato, no es como antes corría que uno iba y le decían, ese no es el director. Regresaba, esa no es la fecha, ese no es el texto, ese no es el documento. Entonces uno estaba como pelotita y ping pong y hacer un trámite uno tenía que ir unas 20 veces a hacer las colas y todo eso hasta que lo quieran a uno atender. Entonces ahora ya uno se descarga el formulario y ya simplemente uno tiene que poner el nombre o la cédula y la firma y ya no está en la nube o no está perdido para saber lo que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, eso es con respecto al artículo 7, con respecto a esos literales. Carla Magallanes, ayúdenos con los siguientes literales. Buenas noches, Emiliano. Buenas noches. Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución especificando ingresos, gastos, financiamientos, resultados operativos confirmados con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos.
Los resultados de la auditoría interna y gubernamentales al ejercicio presupuestario. Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales de adjudicación y liquidación y de las contrataciones de obras, adquisición y de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc. Celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluido concesiones, permisos o autorizaciones. Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución. Planes y programas de la institución en ejecución. El detalle de los contratos de créditos externos o internos. Se señalará la fuente de fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar como la prevé de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Ley Orgánica hará constar como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y de Control Orgánico de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Las operaciones de contratos de créditos, los montos, plazos, costos financieros, mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño. Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las... Ya no se alcanza a ver, ingeniero. Ya, de las autoridades dignatarias y funcionarios públicos. Ya, entonces analicemos hasta allí, ¿no? Entonces, las instituciones también tienen que informar sobre su presupuesto anual, es decir, cuánto dinero han recibido para hacer su gestión. De esta manera nos podemos dar una idea de cuánto dinero manejan y de alguna manera seguirles la pista, ¿no? A qué han hecho con ese dinero. Tienen que especificar sus ingresos. A veces algunas instituciones tienen ingresos de su misma función. Tienen que indicar los gastos, financiamientos. Entonces, todo esto nos da una idea de cuánto reciben, cuánto gastan, ¿verdad? Cuánto generan para poder fiscalizarlos. Y una vez que hacen uso de los recursos públicos, tienen que identificar en qué gastaron los recursos públicos, ¿sí? Entonces, ya no es tan difícil saber qué hacen con el dinero, porque ya nos tienen que informar lo que hacen con el dinero, ¿no? Algo así como que ustedes le digan a sus padres en qué gastaron. Entonces, si sus padres le dan, qué sé yo, $50 para la semana, y ustedes comienzan a decirle, a ver, papá, recibí $50, y resulta que gasté en almuerzo, gasté $15, ¿verdad? En transporte gasté $10, no sé, en copias gasté $10 más. Entonces allí ya ustedes van gastando como $35 y $5 más que hayan gastado, no sé, en Tricimoto. Entonces ya son como $40. Entonces al final de la semana ustedes le dicen, bueno, gasten todo eso y sus papás le dicen, te di 50, ¿verdad? Gastaste 40, quiere decir que te sobran 10. ¿Dónde están esos 10? Y si ustedes le dicen, no, es que no tengo, entonces ahí ya sabe que ese dinero se tuvo que haber pasado algo, ¿no? Entonces, toda esta información sirve para poder ejercer control. A todas las instituciones les hacen auditorías, entonces también la ciudadanía debe de saber qué ocurre con esas auditorías, o sea, si hubo novedades, si no hubo novedades, ¿verdad? Para poder ejercer algún tipo de control. Ya, también deben de colocar todo lo que son los procesos precontractuales, los contractuales, o sea, qué es lo que están haciendo antes, qué es lo que están haciendo ahorita, para saber en qué en qué procesos están ahora involucrados, ¿no? Y también las adjudicaciones, o sea, si ellos están encargados de algo, a quién la adjudicaron,
¿no? Por ejemplo, como aquí en el Ecuador, si las petroleras están en manos ahorita del gobierno de la República de China, entonces es interesante saber eso allí, ¿no? Si es que adquirieron bienes, ¿verdad? ¿Qué bienes adquirieron? Por ejemplo, si de repente las autoridades compraron, no sé, unos 10 Mercedes-Benz, uno se preguntaría por qué compraron Mercedes-Benz, ¿verdad? Los arriendos, ¿verdad? Y bueno, todo lo que tiene que ver con información con respecto al manejo de bienes, de dinero, ¿verdad? De contratos, o sea, todo lo que puede estar sujeto a algún tipo de anomalía, ¿no? Entonces, todo eso allí se tiene que publicar. También hay un listado de las empresas que han incumplido contratos con la institución. Si la institución del gobierno tiene problemas con un proveedor, ¿verdad? Sería un poco raro que otra institución del gobierno siga haciendo contratos con ese mismo proveedor, ¿no? Sería algo un poco extraño. Planes y programas de la institución en ejecución, o sea, qué es lo que piensan hacer, ¿verdad? No solamente existen por existir. Detalle de los contratos de créditos externos e internos. Entonces, si hay contratos, ¿verdad? Si hay adquisición de fondos, hay que saber para qué se están adquiriendo esos fondos, cómo se los piensa pagar, ¿verdad? Y obviamente todos esos procesos están regulados por diferentes leyes que indican, ¿verdad?, cómo se tienen que hacer esas operaciones. Entonces, la idea sería que estas instituciones respeten, ¿verdad?, las leyes en cuanto a estas operaciones financieras que pueden realizar. También deben existir informes donde indican las metas y las gestiones y tienen que tener indicadores de desempeño. Por ejemplo, si hay una institución que se dedica a hacer carreteras, en su informe debería decir, bueno, nosotros hacemos 100 kilómetros por año y en este año vamos a la mitad del año y ya llevamos 80 kilómetros, quiere decir que van bien. O sea que sí van a cumplir la meta. Cosa diferente sería que ya sea noviembre y que apenas tengan 20 kilómetros. Entonces allí habría que preocuparse. Los viáticos, informes de trabajo justificativos, es decir, que si hay funcionarios del gobierno que tienen que viajar, pues tienen que poner por qué viaja, cuánto gastaron, cuánto utilizaron de viáticos. Por ejemplo, si hay algún funcionario que tiene que ir de Guayaquil a Quito y gastó $10,000 en viáticos, es como mucho dinero, ¿no? O si hay un funcionario que se fue de aquí a Miami y viajó como 10 veces, también sería un poco raro, o sea, ¿por qué viajó 10 veces? Ahora, si ese funcionario que viajó 10 veces fue a firmar un convenio, o sea, negociaron y acordaron un convenio de libre comercio, entonces probablemente allí sí se justifique, ¿sí? Pero si este funcionario viajó a Miami unas 10 veces y resulta que lo único que fue a hacer es a inaugurar una nueva embajada por allá, entonces como que se fue a pasear con la plata de todos los ecuatorianos. Entonces, eso no sería correcto. ¿Qué más? Bien, allí en la página tiene que tener el nombre y dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica al responsable de atender la información pública de que trata la ley. Es decir, que la persona a la cual ustedes le van a pedir la información pública tiene que estar plenamente identificada. Cosa que no es que ustedes van a la institución y dicen, vengo a pedir que me faciliten información pública y que de repente esta persona le diga, no, eso no es conmigo, busque a la otra persona y lo tengan así como pelotita de ping pong. Entonces, usted aquí en el portal puede saber quién es la persona que responde. Entonces, esta persona no podrá sacarse la vuelta y decirle que no es ella, que es otra persona. ¿Sí? Porque aquí ya está, por ley, tienen que informar quién es. Bien, la función judicial y el tribunal constitucional adicionalmente publicarán un texto íntegro sobre las sentencias ejecutorias producidas en todas sus jurisdicciones. Es decir, que estas funciones darán a conocer cuáles han sido las sentencias que se han ejecutado, ¿sí? Para saber cómo va nuestra ley. Los organismos de control del Estado adicionalmente publicarán un texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas
así como sus informes producidos en todas sus jurisdicciones. Entonces, el organismo de control del Estado también va a publicar todas las resoluciones que tengan que ver con todos estos temas jurídicos, ¿verdad? De esta manera, nosotros vamos a conocer lo que está ocurriendo con nuestra legislación. El Banco Central adicionalmente publicará indicadores e información relevante sobre la competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población general. Entonces, el Banco Central se va a encargar de publicar informes de manera general y estos informes tienen que tener indicadores donde nos indican cómo están las instituciones. Por ejemplo, las instituciones tenían 10 metas y el Banco Central le pone que se han alcanzado las 10 metas, quiere decir que esa institución va bien. Pero estos indicadores, como indica la ley, tienen que ser comprendidos por, en este caso, la ciudadanía. Los organismos seccionales informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante publicación de actas respectivas en las secciones de estos cuerpos. Es decir, cuando las organizaciones hagan sus sesiones, ¿verdad?, donde toman decisiones con respecto a la organización, las actas de reunión de estas reuniones, valga la redundancia, serán publicadas para que sean del conocimiento de la comunidad. O sea, nada se pueden esconder. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo adicionalmente publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutorias producidas en todas sus jurisdicciones. Entonces, aquí, como les digo, toda la parte jurídica tiene que estar en pleno conocimiento del público. La información deberá ser publicada, organizada por temas, ítems, en orden secuencial y cronológico, sin agrupar o generalizar, de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente sin confusiones. Entonces, piden que se vaya haciendo una especie de histograma, ¿verdad?, de cómo se van desarrollando todas las resoluciones de la organización, para que uno pueda, de manera organizada, saber cómo se fueron produciendo los hechos. También, como hay muchos temas que manejan las instituciones, entonces estas se van a agrupar de tal manera de que no se mezclen y no se creen un mar de información como ocurre actualmente, ¿no? Bien, vamos con el artículo número 8. Este habla de la promoción del derecho de acceso a la información. Dice lo siguiente. Todas las entidades que conforman el sector público en términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley, implementarán según sus competencias y posibilidades presupuestarias programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos como a las organizaciones de sociedad civil con el objeto de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana en la vida del Estado. Es decir, que el artículo 8 promueve la divulgación de la información para que todos puedan acceder a ella. O sea, no, esto no es un secreto, esto es un derecho de todos los ciudadanos. Las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión, promoción de estos derechos en centros de educación fiscal municipal y en general en todos los que conforman el sistema de educación básica. Integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y comunicación, particularmente de los accesos a la información pública, avisos de actas y amparos. Es decir, las instituciones educativas, ¿verdad?, en especial las públicas, tienen, según el artículo 8, la posibilidad de desarrollar actividades y programas para que puedan dar a conocer estos derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? O sea, las universidades e instituciones de nivel superior, como el instituto, ¿verdad?, deberían hacer algún tipo de programas, tareas, casas abiertas, donde se pueda dar a conocer esto de aquí, ¿no?, estos temas de aquí. Bien, el artículo 9 habla sobre la responsabilidad sobre la entrega de información pública. El titular de la entidad representante legal será el responsable de garantizar la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso. Su responsabilidad será recibir y contestar solicitudes de acceso a información en el plazo perentorio de 10 días,
mismo que puede prorrogarse por 5 días más por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario, ¿no? Entonces, el artículo 9 nos indica que el director de la institución, o sea, la máxima autoridad de la institución, es la persona que nos debe de responder con respecto a las solicitudes que hagamos de la requisitos de información pública. Por ejemplo, si yo requiero alguna información, digamos, del Banco Central, entonces el director del Banco Central me debería atender, ¿verdad?, para facilitarme o darme la facilidad de acceder a la información pública en los plazos establecidos aquí, que son 10 días y 5 días que tienen que ser justificados, ¿no? 5 días adicionales. En total, 15 días para que nos entreguen la información pública. Entonces, ¿y quién es el responsable? La máxima autoridad de la entidad. Entonces, yo no es que yo voy allí a la entidad y que me van a decir, no hay atención o no se encuentra el director o el director no lo puede atender, ni nada de eso, porque entonces estarían violando lo que dice el artículo número 9. ¿Sí? Artículo 10. Custodia de la información. Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas con derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir o obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción. Es decir, que, y algunos de ustedes probablemente en algún momento trabajarán en una institución pública, yo siempre he dicho que no les pagan por programar, ¿verdad? Ustedes cuidan un bien muy importante en cualquier organización, que es la información. A ustedes les pagan por conservar la información. Entonces, ustedes son custodios de la información y como tal deben de utilizar todos los medios técnicos para protegerla. Por ejemplo, si ustedes son custodios de la información y de repente se les dañó el disco duro, ustedes no pueden decir, oiga, ¿sabe qué? Ya no tenemos la base de datos de los 17 millones de ecuatorianos porque se daña el disco duro. No pueden decir eso, o sea, sería para irse presos, creo yo. Entonces ustedes, como custodios de información, deberán, qué sé yo, tener dos servidores, un servicio de respaldo en la nube, los backups, ¿verdad? Para que esa información se persevere y se conserve, ¿no? Dice aquí, quienes administren, manejen, archiven, conserven información pública, serán personalmente responsables solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información y o documentación por las consecuencias civiles, administrativas o penales a las que se pudiese llegar por sus acciones u omisiones en la ocultación, alteración, pérdida, desmembración de documentos e información pública. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenecen hasta que sean transferidos a los archivos generales o al archivo nacional. Entonces, aquí está lo que les estaba mencionando. Si ustedes trabajan en una institución pública y ustedes están encargados de la información, ustedes son responsables o corresponsables con la autoridad. Es decir, si ustedes, por ejemplo, entregan una información incompleta, mal procesada o mutilada, no es que ustedes dicen, no, es que eso me pidió la autoridad. No, ustedes son responsables. Entonces, en ningún caso ustedes pueden confabularse para entregar una información incorrecta, porque entonces están sujetos a la ley, ¿no? Entonces no vayan a hacer eso, mejor sería que renuncien antes de que se involucren en un problema legal de este tipo. Bien, el tiempo de conservación de los documentos públicos lo determinará la Ley del Sistema de Archivo Nacional y disposiciones que regulan la conservación de la información pública confidencial, es decir, la información se debe mantener en el mismo sitio donde se creó los documentos originales y se tiene que mantener conforme lo dispuesto a la ley. Los documentos de una institución que desaparece pasarán bajo el inventario al Archivo Nacional y en caso de fusión interinstitucional será responsable de aquello la nueva entidad. Entonces, hay entidades que, como ustedes saben, han desaparecido.
para no irnos muy lejos, no recuerdo el nombre del instituto, pero en Daule, según escuché, porque yo no estoy involucrado en eso allí, hubo un instituto que ya dejó de operar. Entonces, la información que tenía este instituto, que era financiada por el Estado, le pertenece al Estado. Y no es que ustedes se graduaron en un instituto y de repente, ya se graduó en un instituto, ya el instituto no funciona, entonces se pierde toda la información. ¿Y qué pasa con sus títulos? O sea, ¿quién respalda sus títulos si la información, si la institución desaparece? Entonces, esta institución educativa, se desapareció y le encargaron en este caso a nuestro instituto, ¿verdad?, que se encargue de recopilar la información. Entonces el instituto se posesionó de esa información, ¿verdad? Hizo un inventario, porque siempre tienen que hacer un inventario para saber qué están recibiendo. Entonces hizo un inventario de los documentos que estaban allí, ¿verdad? Incluso yo vi que hasta los pesaron, ¿no? Como para ver que no le falte nada. Los pesaron y entonces hicieron un informe de lo que recibieron y entonces eso estaba en custodia del instituto. Pero después le dijeron al instituto, ¿sabes qué? Quien se va a encargar de eso allí va a ser la CNCIC. Entonces el instituto le entregó a la CNCIC. Entonces las instituciones van absorbiendo y en el caso de la CNCIC, pues esa información puede ir al Archivo Nacional en determinado momento. Entonces la información no se abandona, ¿verdad? Sino que se tiene que seguir conservando, se tiene que seguir archivando. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este artículo de aquí, ¿no? Bien. Estoy buscando a quién le falta participación en clase. Ya, aquí tengo a Yamiles Castro. Entonces, Yamiles, no sé si nos puede ayudar con el artículo número 11. Ahí veo que está conectando el audio, entonces me imagino que ya nos va a ayudar. Ya, bueno, entonces como Yamilet no está, dice que tiene problemas con el internet. Déjenme ver aquí, ¿quién más nos puede ayudar con el artículo 11? No sé si Carla Magallanes ya tenga participación. Lo que pasa es que acá también mi internet está un poquito lento, entonces no puedo ver quiénes han participado. Profe, Carla ya leyó. Ya, entonces aquí tengo a Cristel Gómez. Ingeniero, recién ingreso, Yamile Castro. Ya puede ingresar. A ver, ayúdenos. Dale del Zoom. Sí, Para poder leer. Sí, ayúdenos con el artículo 11. Artículo 11. Vigilancia y promoción de la ley, sin perjuicio del derecho que las leyes asigna a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que le confiere su propia legislación. Corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantía establecida en esta ley. Tendrá las siguientes atribuciones.
Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Espérenme un segundito nada más. Entonces, el artículo 11 habla de que la institución que va a velar por el cumplimiento de todas estas leyes, ¿verdad? Es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y ahorita entonces estamos viendo cuáles son las atribuciones que tiene esa institución, o sea, qué es lo que puede exigir y qué es lo que puede hacer. Ya, sigamos con el literal B. Vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado. Y además, esté señalado en el artículo 1 de la ley, de la presente ley. Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que en esta materia dispone la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Precautelar que la calidad de la información que difunden las instituciones del sector público contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta ley. Elaborar anualmente el Informe Consolidado Nacional de Evaluación sobre la base de la información publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas del derecho público o privado sujetas a esta ley. Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural o jurídica o por iniciativa propia acciones judiciales de acceso a la información pública cuando esta ha sido denegada. Informar al Congreso Nacional en forma semestral el listado índice de toda la información clasificada como reservada. Ya, entonces esto es lo que nos dice el artículo 11, ¿verdad? Entonces la Defensoría del Pueblo es la institución que va a, de alguna manera, velar porque las otras instituciones cumplan con esta ley, ¿no? Y no solamente en las instituciones, recuerden que también hay entidades privadas que manejan recursos del Estado o información del Estado. Entonces, estas instituciones, aunque sean privadas, también están en la obligación de cumplir con esta ley. Aquí dice que, aquí habla de que también tienen que vigilar que la documentación esté debidamente almacenada, o sea que cumpla con la ley del Sistema Nacional de Archivos. Que la calidad de la información sea buena, es decir, que sea clara, ¿verdad? Sea precisa. Normalmente tienen que hacer un informe anual, ¿verdad? Donde evalúan la base de la información que está publicada en los portales o páginas web de todas estas instituciones. Entonces ellos hacen un informe donde indican si esta información está correcta o hay algún tipo de anomalía que corregir. Si alguna persona, algún ciudadano se siente afectado en sus derechos de acceso a la información pública, entonces es esta entidad la que lo va a patrocinar, lo va a acoger, o sea, le va a decir al ciudadano, nosotros te ayudamos, ¿verdad? Porque normalmente si un ciudadano tiene un problema con acceder a la información pública, digamos que yo quiero una información del Banco Central, el director del Banco Central me va a decir, oye, estoy muy ocupado, no me molestes, yo no tengo por qué atenderte. Entonces yo puedo ir a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Y les digo que no me quisieran atender. Entonces la Defensoría del Pueblo va a gestionar mi caso. Porque no es lo mismo de que yo esté contra la institución, ¿verdad? Entonces yo solito como que soy un simple ciudadano que nadie me va a parar bola. Pero si la Defensoría del Pueblo, que es otra institución, ¿verdad? Le pide a esta institución de acá, entonces ahí las cosas, las fuerzas se nivelan, ¿sí? Entonces esa sería la idea. La idea sería que la Defensoría del Pueblo pues ampare que se cumplan las leyes. Y también esta institución tiene el deber de informar cuál es la información clasificada que están manejando las diferentes organizaciones.
Bien, el artículo 12 habla sobre la presentación de informes, entonces indica que todas las instituciones públicas y las personas jurídicas de derecho público y privado y demás entes señalados en el artículo 1 de esta presente ley, a través de su titular o representante legal, presentará a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Entonces, todas las instituciones van a reportar a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, sobre lo siguiente, ¿no? Información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que les asigna esta ley, es decir, qué han hecho con respecto a esta ley. B, detalla las solicitudes de acceso a la información pública y el trámite dado a cada una de ellas. Entonces, las organizaciones van a reportar cuántas solicitudes de acceso a la información pública recibieron y qué trámite les dieron, o sea, si le dieron trámites o no. Y C, informe semestral actualizado sobre el listado de índice de información reservada. Es decir, las instituciones públicas, algunas de ellas manejan información privada, entonces ellos no van a decir cuál es la información privada, pero sí van a indicar cuánta información privada contiene, ¿no? Entonces, todo esto de aquí tienen que presentarle a la Defensoría del Pueblo. Ahora, sería un poquito raro que una institución como esta de aquí, o sea, que una institución declare que no ha atendido solicitudes de acceso a la información. Entonces sería un poco sospechoso para la Defensoría del Pueblo que no haya atendido o que tenga muy pocas solicitudes de acceso a la información pública. ¿Sí? Sería como para hacer una auditoría a ver si es verdad. Bien, el artículo 13 habla de la falta de claridad de la información. Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano que existe ambigüedad en el manejo de la información expresada en los portales informáticos o con la información que se difunde en la propia institución, podrá exigirse personalmente la corrección en la difusión y de no hacerlo podrá solicitarse la intervención del defensor del pueblo para efectos de que se corrija y se brinde una mejor claridad y sistematización en la organización de esta información. Es decir, que las organizaciones tienen la obligación de poner la información, en este caso en los portales, pero a veces esa información puede estar incorrecta, puede estar desactualizada, ¿verdad? O a propósito puede estar alterada, o tal vez puede estar cortada, o sea, no completa. Entonces, en el caso, por ejemplo, que digamos que yo voy a una institución, veo en el portal que me piden cédula y me voy a hacer el trámite y me dicen, ¿dónde está su certificado de votación? Yo podría quejarme porque digo, en el portal solo decía la cédula, no decía el certificado de votación. Entonces ahí yo podría decir que deben de corregir su página, o sea, debo de exigir que corrijan la página porque están dando una mala información. ¿Sí? Ya, el defensor del pueblo dictaminará los correctivos necesarios de la aplicación obligatoria a la información que se difunde. Al efecto, la institución brindará las facilidades amplias y suficientes, so pena de destitución, previo al sumario administrativo de las autoridades que incumplan su obligación para difundir la información institucional correctamente. La sanción dictaminada por el defensor del pueblo será ejecutada inmediatamente por la autoridad nominada. Es decir, que en el caso de que yo como ciudadano no se me escuche, no se me haga caso con respecto a la corrección de la información, el defensor del pueblo entonces podrá ingresar, o sea, tomar el caso en sus manos y podrá obligar a que la información se corrija de manera correcta. En el caso que la institución no quiera o no haga caso, el defensor del pueblo tiene la potestad de destituir al director de esa organización, ¿verdad?, para que se corrija y se proceda con lo que indica la ley. No sé si hasta ahí, jóvenes, tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya. Si no hay preguntas, entonces yo creo que nos estaríamos quedando hasta allí. No sé si todos pusieron su nombre allí en el chat, porque yo ya lo voy a copiar, ¿verdad? Y esa es la asistencia sincrónica. Esto, no se olviden igual de ingresar al aula virtual
¿verdad? Porque allí también se registra su asistencia, entonces pueden tener falta, especialmente los días que no tenemos clase. Aunque como ustedes creo que solo son jueves y viernes también en el aula virtual, ¿verdad? Solo los miércoles que no hay clase. Ya, entonces, bueno, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy, jóvenes. Yo voy a copiar el chat y una vez que copie el chat me desconecto. Entonces, si ustedes gustan, ya pueden irse desconectando para que vayan a su siguiente clase. De mi parte, que tengan muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias, jóvenes, por su atención.